Bueno, bienvenidos a Consulta Particular 10X. Este es un espacio donde partimos de la tesis de que el problema no es la consulta particular, sino es depender únicamente de la consulta particular como fuente de ingreso, ¿sí? Entonces, como expertos en el mundo de la salud, médicos, lo que empezamos a entender que el médico puede monetizar todo su conocimiento de más de 10, 20 años, puede duplicar o aumentar su facturación, no a través de trabajar más horas o a través de aplicar un esquema tradicional aprendido, ni abrir una clínica, porque también muchas veces entendemos que eso te cierra en un paradigma y es más trabajo y no tiene rentabilidad, sino un nuevo modelo de monetización. Entonces, vamos a trabajar en esa línea, cómo hacer para sumar fuentes de ingreso a partir del digital. Entonces, en esta clase vas a aprender el nuevo modelo probado que hoy permite a otros profesionales monetizar su conocimiento. O sea, monetizar es empaquetar tu experiencia, todo tu conocimiento que muchas veces está como desestructurado, estructurarlo a través de productos digitales o servicios digitales. Dos, en ese proceso van a notar que cuando empiezan a optimizar, por momentos van a poder empezar a pensar, bueno, ¿quién es ese cliente, ese paciente que me da más rentabilidad? ¿Y cómo puedo entregar ese conocimiento de una forma que no sea intercambiar tiempo por dinero? Con eso vas a ganar tiempo libre, dejar de intercambiar tiempo por dinero y recuperar tu agenda. Y tercero, eso te va a generar un aumento en tu facturación, duplicar tu facturación, incrementar esos ingresos de manera sostenible mes a mes. Si te quedas hasta el final, vamos a ver tres pilares, vamos a ir avanzando en tres líneas. La creación del protocolo MED10X, la parte central de la clase de hoy, que hoy se van a llevar es, bueno, cuáles son los tipos de protocolo, cómo empaquetar esta práctica médica a través de productos y servicios digital. La otra cosa muy importante es cómo posicionarte en digital, cómo mostrar quién sos, cómo construir una identidad digital, o llevar lo que tenés como identidad tradicional, toda la gente que te conoce, quizás sos un referente en tu ciudad, llevarla al digital. Cómo hacer eso de manera rápida, acelerada. No tener que ser un influencer o que eso no te lleve tiempo, a partir de toda la experiencia que tenemos. Y una vez que tenés audiencia, cómo convertir esos seguidores en pacientes, ¿sí? Cómo hacer para que traigas las personas adecuadas y transformes esos pacientes, esos seguidores en pacientes. Bueno, ¿para quién es esta clase de mentoría? Está pensada para médicos, especialistas, profesionales de la salud que tienen experiencia clínica y quieren dar un salto en el mundo digital sin perder su credibilidad. Bien, o sea, necesitamos experiencia, necesitamos criterio clínico, porque todo ese conocimiento es lo que vamos a buscar empaquetar y presentar. Bien, esta clase es para ti si amas tu profesión, pero el sistema te drena, o sea, quieres buscar otra fuente, otro sistema, te frustra ver a otros ganar más con menos preparación y quieres ejercer de forma más libre y rentable. Bien, entonces mi objetivo hoy es darte confianza, que sepas qué hacer, por dónde empezar, darte claridad, o sea, el paso a paso que funciona específicamente para médicos. Esto es importante porque esto no es un webinar más de marketing digital, todo lo que estamos acá son médicos. Entonces, el dolor, el problema que tiene el médico, las situaciones, el médico no tiene tiempo, entonces no funciona. Acá hay algo que a mí me encanta, que tiene que ver con la adherencia de un tratamiento. Cuando tú tenés claro, y eso ustedes lo aplican, no se trata de ver el mejor sistema de marketing o el mejor sistema de comunicación. No, acá lo que vamos a ver es cuáles son los sistemas probados que funcionan para médicos que tienen desafíos con el tiempo, tienen desafíos con los pacientes, porque un paciente no es lo mismo que un cliente en otro espacio. Entonces, a partir de ahí, vamos a darte claridad de lo que nos está funcionando. Y darte herramientas simples para que puedas empezar. Es otra cosa bien, bien interesante. Muchos de acá tienen diferentes niveles. Algunos ya tienen audiencia, seguidores. Póngame aquí quién está en el chat. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién está en cero? Póngame cero, el que dice, no, Sebastián, estoy en cero. Cero, intenté probar, pero no tengo mi Instagram, tengo mi Facebook, pero me cuesta mucho, me da miedo las redes y podría decir que hice algo, pero casi que estoy en cero. ¿Sí? Entonces me ponen, estoy en cero acá, los que están en cero. Tenemos muchos casos de médicos que empezaron en cero y hoy están, la verdad que muy bien, con una audiencia de 5.000, 6.000, 7.000 seguidores. Bueno, mucho cero. Bueno, ¿quién está en uno?
¿Quién es el que está en uno? Esa persona que es inconsistente, ¿sí? Hace contenido, a veces sí, a veces no, tiene 500, 1000 seguidores, pero ay, le cuesta. O tiene audiencia, pero no sabe cómo monetizar esa audiencia o le da vergüenza salir a vender. Entonces, vamos a poner uno de los que están ahí. ¿Mm? Maritza, bien. Está un escaloncito más arriba de los cero, ¿eh? Pero bienvenido al espacio. Y si por ahí hay un 2, no sé, un influencer que me diga, no, Seba, ya tengo 50.000 seguidores. Si por ahí hay alguien como, bueno, tengo alumnos como el Richard Suárez que tiene 1 millón de seguidores en nuestra comunidad. Bueno, los que están en un 2 que ya están como con audiencia, no saben cómo monetizar porque hay muchos que tienen una audiencia muy grande, ¿sí? 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 seguidores, pero no saben cómo monetizar. ¿Eh? 2, sí, por ahí hay 2. Bueno, eh, ¿qué vimos cuando empezamos a trabajar en los últimos 5 años con médicos? Empezamos a identificar algo que es un patrón y le llamamos eh, la regla del 80-20. ¿Y qué vemos? Que todos los médicos, a diferencia de otros profesionales, el médico, ¿qué tiene? Primero que tiene autoridad y prestigio, o sea, ya tiene un camino recorrido, entonces tiene el 80% logrado. Aparte de conocimiento, prestigio, trayectoria, tiene casos de éxito reales, o sea, pacientes que han tenido resultado a través de sus tratamientos, ¿sí? De sus diferentes enfoques, tratamientos, consultas. Y toda esa experiencia le dio un criterio médico, experiencia clínica, conocimiento, con lo cual, aparte de tener un conocimiento documentado, un conocimiento científico, tienen un criterio. ¿Qué es para mi criterio? O sea, hay algo subjetivo que le aportan, una mirada particular que no es igual a la de otros médicos. ¿Sí? Entonces tú tienes ya una subjetividad, un elemento que hace probado a partir de tu experiencia, de tu criterio, que te hace único. ¿Sí? ¿Qué es lo que no tienes? Te falta el 20%. Muchas veces no tiene posicionamiento porque no lograste mostrar quién sos o por ahí te da pena, vergüenza aparecer en redes y te falta esa visibilidad, ¿sí? O a veces tenés visibilidad pero no tenés una autoridad construida en el sentido de que no sos referente en un nicho específico. ¿Eh? Te falta atraer pacientes, el paciente que te compra. Entonces, posicionamiento digital. Y después, te falta estructura. Es muy común, como me decían recién cuando arrancamos, los médicos tienen mucho conocimiento y a veces son conocimientos de áreas cruzadas, porque a veces les gusta, o sea, son expertos o son especialistas en algo, pero aparte complementan con una mirada integrativa, funcional. A algunos les gusta la nutrición, hablaba con un médico que le gustaba cocinar y era medio chef. Bueno, admirable, no sé dónde, cómo hacen para tener tanto tiempo, pero tienen mucho conocimiento. Y después que atendieron 1.000, 2.000, 5.000 pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Le falta estructura y tomar decisiones en, ok, vamos a ir por acá porque hay una oportunidad de negocio acá. Entonces, muchas veces la estructura es definir un camino y estructurar lo que sabes en un sistema simple. ¿Por qué? Porque el paciente no entiende lo difícil. El paciente no entiende de términos complejos de la medicina. El paciente entiende de historias y de pasos simples. Uno, dos, tres. Por eso la importancia del método, no por el método en sí, porque ustedes lo tienen claro, sino cómo comunicar tu praxis, cómo comunicar tu método y que eso sea percibido como algo único e irrepetible. Bien, bueno, antes de avanzar, quiero traer algunos invitados. Yo les llamo los doctores, arqueotipos de doctores, que nos van a permitir mirar algunos errores que percibimos. De manera didáctica, invitamos a estos personajes. El primero que quiero conversar es el doctor diploma. ¿Qué es el doctor diploma? Pasa en todas las profesiones. Uno, bueno, yo tengo cerca de 50 años y de acá deben haber muchos de generación 40, 50, 60. Nos formamos entendiendo que la forma de crecer profesionalmente, la forma de ganar más dinero era acumulando conocimiento a través de más diplomas, posgraduaciones, postformaciones. Entonces nos volvimos muy buenos técnicamente, pero después nos encontramos en el digital que jóvenes o personas con mucho menos conocimiento están teniendo más visibilidad, más resultados en el mundo digital. Bien, entonces
Bueno, vamos a cuestionar esto y vamos a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para dejar parte de la agenda un espacio? Porque hace poquito mi esposa me decía, no, porque Sebastián, entonces ella siempre viene con, ella es psicóloga y siempre viene con una nueva técnica, una nueva actualización, algo nuevo y bueno, adictos a la formación, continúa pensando que eso te va a dar más resultados. No digo que sea, no sea necesario, es lo básico, pero empezar a dejar espacio a la agenda para temas que a veces incomodan un poquito en relación a crear contenido, visibilidad, finanzas, marketing. Para eso estamos hoy acá. Otro personaje que invitamos hoy es el doctor Bailecito, porque hay una creencia instalada como que para, y eso varios médicos me dicen, Sebastián, pero yo no quiero hacer bailecito en redes sociales. Entonces, no se trata de hacer bailecito, sino se trata de ser coherente con tu identidad, mostrar quién sos, ser auténtico y traer elementos técnicos que te hacen único y compartido en redes sociales. ¿Sí? No hace falta hacer bailecitos ni mostrar algo que uno no es. Así que no hace falta hacer bailecito para tener resultados en digital. Bueno, les quiero compartir acá un primer testimonio de una doctora que ella pensaba, tenía mucho miedo de aparecer en redes, tenía miedo de que la critiquen, cuestionen, opinen de ella y pensaba que tenía que hacer bailecito. Entonces, esperen un minutito de este testimonio y seguimos avanzando. Mi nombre es Estela Franceschi, yo soy médico internista, infectólogo. Y un día hablando ahí en la sala con mi esposo, me dice, pero ¿cómo te van a contactar si la gente no te conoce? Yo creía que los únicos que me tenían que conocer eran mis pacientes que yo dejé allá en Venezuela. Y esa noche me llegó por Instagram una publicidad tuya. Si tú notas el primer video que yo publiqué después que empecé la clase, donde la voz me temblaba, ahora el cambio es total y de verdad se los agradezco porque he aprendido tanto, se me quitó el miedo a las redes sociales, se me quitó el miedo a las opiniones de los demás. Cuando comencé con ustedes, mi cuenta tenía apenas 300 seguidores. Hoy tengo 5.192. Bueno, bien linda la doctora Franceschi y yo traigo esto porque el miedo que hay, y uno piensa que tiene que hacer cosas que no quiere o hacer el ridículo para tener resultados. Entonces hay como un miedo, muchos de nuestros alumnos, yo creo que acá muchos tienen ese temor de exponerse, de errar en público, de hacer algo que no corresponde. En definitiva, como un temor a perder toda tu reputación. Yo digo que el médico lo que tiene como capital es su trayectoria, su reputación, y claro, de repente exponerse y poder poner en riesgo eso da mucho miedo. Y bueno, la doctora al final reconoció eso, hizo un camino y es más imaginario que real. Bien. Otro invitado al espacio es el doctor Ojeras. Muchas veces pensamos que la forma de generar más ingresos es a través de más pacientes, o sea, compensar con cantidad, o sea, con volumen, lo que tendrías que compensar con margen, con estrategia. Entonces, está bien en un comienzo, tener uno primeros 5 años de profesión, uno está dispuesto a pagar más horas de trabajo, más tiempo y trabajar a full, pero nos encontramos que el médico, eso sí es, a diferencia de otras profesiones, pasan 10 años, 15 años, 20 años y siempre hay mayor demanda de tiempo y piensan que la única forma de recibir más es más guardias o haciendo más horas o teniendo más pacientes. ¿Sí? Entonces hoy vamos a cuestionar eso y obviamente eso se ve afectado, temas de salud, muchos problemas de salud mental, bueno, ustedes lo conocen más que yo, bueno, ver cómo salir de eso. Otro invitado es el doctor Marca Blanca o doctor genérico, médico genérico, que es cuando un médico no logra diferenciarse y cuando no te puedes diferenciar, es como un producto, como un medicamento genérico. El precio no lo pones vos, sino lo pone el sistema, el mercado en el que estás. Entonces, la importancia de poder diferenciarte y cómo diferenciarte. Uno piensa que la diferenciación tiene que ver con hacer un buen logo, un diseño, o que tus posteos sean con una estética, una cosa bonita, y nos damos cuenta que que médicos así, de manera desordenada, tipografía, con mucha presencia, inclusive con barba, o sea, no hace falta ni ser lindo, con presencia digital,
están teniendo resultados, porque el paciente los ve, porque hay una diferenciación y porque entendieron cómo es el juego este. Otro invitado, el último, es el doctor empresario, porque ¿por qué me interesa esto? Hoy cambió la forma de hacer negocios en todos los ámbitos, la salud también, y uno cree que la forma de crecer es a través de abrir una clínica, abrir nuevas sedes, nuevas sucursales, comprar un equipamiento láser, invertir más, invertir en toda tu infraestructura. Y hace poquito hablaba con un doctor, él es oftalmólogo de México, y me contaba: Sebastián, acabo de invertir en un equipo láser. Hoy estoy por debajo del punto de equilibrio, estoy poniendo dinero de mis ahorros. Yo trabajo con mis hijos que también participan en la clínica, y me enoja un poco porque veo una clínica vecina que está aquí al lado que sin este equipamiento y con la mitad de inversión está teniendo el doble de resultados. Y claro, yo le preguntaba: ¿y cómo son percibidos? ¿Qué están haciendo? Yo estaba en el límite con Estados Unidos, traían pacientes de Estados Unidos. Y claro, veía la marca, veía la presencia digital, una identidad digital. Yo digo que entendieron que hoy la importancia de la presencia digital es como generar tu demanda reprimida. Muchos están empezando con su clínica, con su consultorio, y en vez de empezar por la demanda, que es inclusive menos costosa, lleva más tiempo, empiezan por la oferta, ¿no? Eso también, el digital te permite empezar sin demasiada infraestructura, y el modelo tradicional de empresa, con cualquier negocio uno tiene que invertir dinero, endeudarse y después ir pagando, y el proceso, el retorno viene con el tiempo. Entonces, el digital te permite saltar este mecanismo. Déjeme compartirle otro testimonio, un doctor chileno, el doctor Rodrigo Werner, que, bueno, cómo pasó de empresa, de clínica, a una marca personal, nos cuenta acá. Mi nombre es Rodrigo Perner, soy médico, cirujano especialista en tratamientos médicos y quirúrgicos para la alopecia. Como somos el único centro, nos iba bien en términos de clínica, de horas, pero como la gran mayoría de los colegas, sobre todo los colegas que nos dedicamos al tema quirúrgico, era dependiente del tiempo. O sea, para que poder pasar ciertas metas, ciertos límites, tenías que dedicarle más tiempo. Si no le dedicabas tiempo, obviamente eso bajaba. Si te ibas de vacaciones ese mes, era absolutamente perdido, y tenías que trabajar más el anterior o trabajar más el siguiente, y era exactamente lo mismo. Entonces sentía esa como esclavitud de la independencia. Tú eres independiente, yo tengo mi propia consulta, no trabajo para un servicio, pero dependo de mi tiempo. Entonces, cuando vi tus publicidades en Instagram, tu publicación en Instagram, me llamó la atención eso de poder optimizar mejor el tiempo, hacer rendir más la hora de trabajo. Y esa fue la razón por la que tomé la mentoría. Lo primero que yo rescato mucho y que me hizo mucho sentido, como que me cambió el chip un poco, es todo el sistema del INMED, de cómo enfocar el tema de la atención en términos de quién eres tú como experto, cómo es tu tratamiento, de tenerlo como bien claro, y cuál es tu paciente ideal. Y el concepto de tratar el dolor del paciente no en términos de dolor orgánico, sino que lo que realmente hace que el paciente en su interior consulte. Eso la verdad que me cambió absolutamente la visión y el enfoque. Siempre sabíamos que eso era importante, pero tomamos real conciencia. Lo sabíamos, pero no teníamos conciencia, por así decirlo. Ahora tomamos real conciencia de que eso es lo que mueve a los pacientes. Los pacientes llegan acá porque tienen un problema de autoestima, tienen problemas de autoimagen, en su relación con los demás. Nuestra consulta entre enero, febrero, marzo, que fue más o menos cuando partí la mentoría, y ahora subió harto. Hemos superado las mejores estadísticas que teníamos el año pasado, el 2020, el 2025, veníamos muy bien, pero hoy en día, al cumplir ya casi 6 meses de la mentoría, estamos con cifras de tanto consulta como de atenciones y de cirugía mucho mayor que las que teníamos el año pasado, que era un buen año. Tú, ya con la mentoría, solamente revisando el material que ya está en la plataforma, ya está más que pagada. O sea, la información que aparece en las clases grabadas y las clases que se van subiendo, además, todas las semanas, ese material ya vale mucho más de lo que uno paga. Hay un antes y un después en la mentoría, o cuando llegó la mentoría, así que en verdad te agradezco montones. Bueno, una vez que entendemos estos
desafíos o errores que vemos muy frecuente en médicos, en digital, nos encontramos por otro lado con otra realidad, una realidad dolorosa. Y bueno, mientras tú como doctor sigues invirtiendo en posgrados, certificaciones, brindas un servicio de excelencia y obtienes resultados reales, confías en que la calidad hablará por sí sola de tu trabajo, hay otros construyendo autoridad digital en tiempo récord con inteligencia artificial, cobran 5 veces más sin tener formación, llenan su agenda porque son visibles y se posicionan como referentes. Acá el punto es que si no ocupas tu espacio digital de forma ética y estratégica, hay alguien sin ética que va a ocupar ese lugar. Entonces, el silencio, ¿m? El silencio de los buenos, es lo que yo como misión quiero revertir, ¿sí? ¿Cómo hacemos para empezar a animarse y a movilizar y generar un movimiento para que todos los que tenemos el conocimiento, ¿no? La experiencia, la trayectoria, podamos tener el espacio que nos corresponde, recuperar ese espacio? Entonces, yo quiero que no subestimen el impacto de las redes sociales, cada vez, bueno, es más visible, y cómo hacerlo de manera profesional, seria y ética es un poco la misión que tenemos. La pregunta es cómo se hace eso, o sea, qué están haciendo los médicos que están creciendo en digital hoy. Los médicos que están creciendo en digital hacen tres cosas bien. No son influencers, pero saben usar las redes sociales para posicionarse a su favor. No abandonan la profesión, aprendieron un nuevo modelo de monetización y entendieron cómo comunicar y vender sin vender en digital. O sea, no depender del boca a boca o de la ciudad en la que están. Entonces, el marketing no se trata de venderte, se trata de que quienes te necesitan te encuentren y estar posicionado como primero cuando te empiezan a buscar. Bueno, ¿cómo se hace eso? Les quiero contar brevemente mi historia. Yo cuando empecé a tener resultados en el mundo digital, me empezaron a llamar en mi ciudad, a dar conferencias. Bueno, acá estoy con el doctor Diego Lopera, un amigo, es oncólogo, un director clínico de una clínica oncológica, en un laboratorio de fitomedicina aquí en mi ciudad. Y bueno, cuando yo empecé a ser llamado, yo era como una persona como muy tímida, o sea, como que siempre trabajé detrás de hecho, tengo una institución en Argentina y nunca me gustó crear una marca digital, ¿sí? Pero cuando me empezaron a llamar y cuando empecé a darme cuenta que esto era necesario, bueno, ahí cambió mi vida. Lo importante acá es que muchas veces uno se paga un precio o se pone un precio muy por debajo de lo que otras personas están dispuestas a pagar o lo que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces, como que yo era un chiquitito así, me veía así, y me ponía este precio y el mercado me llamaba, estaba dispuesto a pagar mucho más porque veían el potencial. Un potencial basado en resultados y una historia, un historial recorrido, ¿no es cierto? Entonces yo tenía ya mi academia en Argentina, una empresa que habíamos logrado facturar más de $1 millón, 100% en digital para tratamiento en el dolor, post pandemia, una agencia especializada en marketing médico, eh, con mi academia propia en el norte de Argentina, llegamos a más de 6.000 alumnos, 100 mentores, más de 200 cursos, una imagen de lo que hacemos en Argentina, una academia física tradicional. Bueno, esta es una captura de pantalla de mi socia, Margarita. En su momento hicimos un proyecto, ella empezó desde cero prácticamente, tenía 2.000 seguidores, llegamos a más de 100.000 seguidores en Instagram, más de 100.000 seguidores en YouTube y una facturación promedio anual que superaba los $200.000 solo en el digital. Ella seguía con su actividad, yo seguía con mi otra actividad, era una unidad de negocio que nos permitió llegar a más de 2.500 alumnos, haciendo terapias educativas terapéuticas y una facturación anual de más de $200.000. En 5 años llegamos a $1 millón. El primer descubrimiento que tuve en ese proceso es que tenía una identidad reprimida, una identidad digital reprimida. ¿En qué sentido? ¿O qué es una identidad digital no visible? Primero, cuando sos bueno en algo específico, pero solo saben de eso personas cercanas, ¿sí? Y si ustedes sienten eso de que son muy buenos en algo, son reconocidos, pero lo sabe solo la gente más cercana, identidad digital reprimida. Tener resultados demostrables, pero que te da vergüenza mostrar en público, ¿sí? Ya tienes resultados, casos de éxito, pacientes muy felices que hablan por vos, has logrado sanar, ayudar a que las personas bajen de peso, a que tengan resultados reales, pero solo lo sabe el paciente o solo lo sabe las personas que entran a tu consultorio clínico. Tener muchos casos de éxito con tus pacientes o clientes y no lo tienes documentado para mostrar.
Entonces, con el tiempo vas perdiendo noción de todo lo que has cosechado, realizado, porque el médico, cuando yo les pregunto cuántos pacientes atendieron, me dicen 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, perdí la cuenta. Entonces, ese es tu activo, pero es un activo que no está siendo visible para generar nuevos negocios, para atraer nuevas personas, ¿sí? Entonces, a eso llamamos identidad digital reprimida y el desafío es cómo transformar eso en una identidad visible, en una identidad digital y pasar de la identidad analógica o tradicional a una identidad potente en el mundo digital. Bueno, eso después me llevó a empezar de cero. Yo tenía un Instagram familiar, 500 seguidores, empecé hace un año, 2 años, a contar y a mostrar lo que hacíamos. Me dediqué exclusivamente a trabajar con médicos, a enseñar lo que habíamos logrado. Y bueno, hoy estamos cerca de los 30.000 seguidores, una cuenta pequeña, pero con una claridad estratégica puedo ejercer mi profesión y una claridad estratégica de a quién puedo ayudar mejor, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Esa va a ser un poquito la tarea que tengo con ustedes, o sea, que puedan identificar quién es ese paciente ideal que con su identidad, su trayectoria, su experiencia, pueden lograr mayor impacto. 80-20. ¿Cuál es ese 20%, ¿sí?, de pacientes que les está generando el 80% de los resultados? ¿Cómo podemos hacer con el mínimo esfuerzo, con el esfuerzo más enfocado, tener más impacto en el mundo digital? Identificando qué te hace único, qué te hace experto y buscar un posicionamiento para que todos en el mundo digital vean que sos el referente en ese espacio. Entonces, pasar de un médico de prestigio en tu ciudad, invisible en digital, a un médico de referencia en tu especialidad. Bueno, ¿qué hicieron o cómo se logra eso? Te doy algunos tips, no nos da el tiempo para todo, pero un ejercicio que a mí me gusta hacer. Primero, cuéntenme por acá, eh, por el chat, cuántos pacientes atendieron. Si vamos a hacer un inventario de pacientes atendidos, si se acuerdan, entonces pongan acá en el chat rapidito. 500, 100, 200. Algunos me dicen, bueno, depende, Sebastián. Yo como especialista o dentro de, cuando tenía este conocimiento, esta especialidad, atendí 5.000 pacientes. Cuando empecé a trabajar en medicina funcional, ahora llevo 100, 200, 500, 1000. Bueno, pongan ahí como para tener una referencia rápida de pacientes que han logrado atender. Elin, 200 en un año, súper, súper bien. Doctora Mirta, 1000 al año. Muy bueno, ahí ya me agregaron por periodo, súper bien, súper bien. Acumulado también, ¿sí? He atendido hasta 500 pacientes en un año, buenísimo. ¿Eh? Algunos tienen pacientes en hospitales o en instituciones, otros de manera particular, entonces incontables, dice, y más de 35 años. Súper, súper bien. Entonces, primero eso, el primer ejercicio que nosotros hacemos cuando ingresan a nuestro programa es documentar, hacer un inventario de tus pacientes. Hay algunos médicos que tienen como la ficha y pueden tener más claridad, más estadística, porque ahí vamos a ir a buscar y vamos a empezar a identificar, ok, patrones o cuál es ese paciente, a partir de algunas preguntas, que tiene más, que viene más seguido, o sea, que tiene más adherencia a un tratamiento, que te cuestiona menos o que ustedes pueden diferenciar, viene por la aseguradora, por la obra social, la prepaga o viene de manera particular. Cuando empezamos a analizar, ese paciente tiene características psicológicas, una edad, a veces es mujer, a veces es hombre, está asociado a un motivo de consulta. Entonces, muchas veces el médico no se detiene a hacerse ese tipo de preguntas y son preguntas estratégicas que cambian tu actividad, tu negocio, tu energía. Bien. Segundo ejercicio, ¿cuál es el principal problema o motivo de consulta de tus pacientes? Escojan uno y manden por chat. Si tienen por ahí, claro, de uno, dos o tres motivos principales de consulta, sería el segundo ejercicio, que me pueden poner por acá. Me van poniendo por acá y los voy leyendo. Cuando obesidad, síndrome metabólico, perfecto, obesidad, diabetes, hipertensión, tiroides, perfecto, muy bien, vamos bien, vamos bien. Esto es bien interesante porque cuando empezamos a trabajar con diferentes especialidades, empezamos a identificar que hay un protocolo o hay un modelo de atención que se empieza como a identificar o a visualizar. Hay un ticket promedio por zona, por región que se pueden empezar a aplicar. Y empezamos a construir
una identidad de tu tratamiento o una forma de entregar valor y cobrar más. ¿Sí? Eso vamos a ver adelante cómo lo hacemos. Y una de las preguntas iniciales tiene que ver con esto, o sea, ¿quién es ese paciente que está dispuesto a pagar más y para quién vos sos relevante? En el digital empieza a ser importante eso, porque en el digital vos estás compitiendo con el mundo, entonces un 1% de esa gran audiencia es un montón de gente, mucha gente. Ahora, uno como profesional, cuando fue formado con competencias genéricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno salía a una ciudad, tenía que atender por igual a diferentes problemáticas, a diferentes situaciones, diferentes pacientes, y uno desarrolló ese criterio atendiendo a todos, inclusive no le puede decir que no a un paciente, tiene que decir que sí a todos. En el digital, de alguna forma, uno tiene que empezar a elegir un camino porque eso te hace único y el desafío que muchos me dicen, pero bueno, ¿qué? Y todos entran con ese conflicto. Sebastián, yo hago esto, hago esto, hago esto, tengo este tipo de pacientes, ¿por dónde voy? Bueno, bien. Entender primero que el nicho sos vos. Hay algo que te hace único que automáticamente hace que vos atraigas un perfil de personas, una característica de persona y eso lo vamos a conservar. Pero después empiezan a haber elementos como demográficos o psicográficos que empiezan a ser importantes identificar y analizar para optimizar tu marca. ¿Bien? Entonces van los dos de la mano. La identidad de qué te hace único y a quién atraes a partir de tu carácter, tu energía, tu forma de comunicar. Y lo tenemos que entender, analizar, y para eso tenemos que experimentar y trabajar y aparecer. Y después, la parte más estadística que me define un perfil de pacientes que son más rentables o que tu tratamiento es más efectivo. En un comienzo, ¿qué tienes que hacer? Solo tienes que hacer esto para posicionarte. Mostrar tu autoridad contando historias de pacientes que tuvieron resultados con tu tratamiento. Cuando empezás a documentar, tenés presente historias de personas, pacientes que empezaron con un problema, tenían un dolor, fueron conscientes de que ese problema se podía agudizar o entendieron el motivo, la causa más profunda de su problemática, aplicaron un tratamiento, sería la solución, en 2 o 3 pasos simples, y tuvieron un resultado. Lo que nosotros enseñamos cuando no sabes qué contenido crear es contar historias de tus pacientes mostrando lo que hiciste o cómo los ayudaste. Cuando vas a buscar a todos los motivos de consulta o ese inventario de pacientes, empezás a identificar que tenés 10, 20, 50 historias que contar. Porque el contenido en digital no tiene que ver con comunicar solo contenido científico del último paper de, no sé, GLP-1 o la tendencia o el último descubrimiento. No, el paciente entiende a partir de historias, las historias generan identificación, las personas se ven identificadas porque contás María, que tenía 60 años, tuvo este problema, empezó a tener este dolor en la espalda y a partir de eso no podía dormir. Entonces, contás una historia que tiene mucho sentido para el paciente y transformás ese contenido científico en un contenido didáctico entendible para el paciente. Bien. Por otro lado, las personas, ¿por qué compran? El paciente primero te compra a vos como profesional y luego compra tu tratamiento. Eso es muy primitivo, ¿sí? Las personas quieren saber si sos confiable. Entonces, lo que tenés que mostrar es quién sos. En tus apariciones en redes no solo mostrar tus tratamientos, sino tus valores, tu criterio, tu forma de pensar, quién sos, cuál es tu especialidad, cuál es tu criterio, tu forma de entender la problemática, cómo ayuda después a resolver el principal problema de consulta de tus pacientes y todo eso termina ayudando a que la persona tome una decisión de ir con uno u otro médico. Bien, eso es un poco lo que hicieron todas nuestras alumnas o algunas que mostramos acá, me parecieron casos bien interesantes, fuera un poco de lo normal. La doctora Marcela es oncóloga, ella es colombiana y es algo bien interesante. Ella pasó por una enfermedad oncológica de senos y descubrió, quería reconstruir sus senos sin tener que ir a una intervención quirúrgica y desarrolló una técnica, es como un tatuaje, una especie de micropigmentación y reconstruye las areolas a través de un tatuaje. Algo alternativo, novedoso. Hoy está formando a médicos, está viajando a España a formar a otros profesionales
y recibe muchas derivaciones de médicos oncólogos con pacientes que ya no quieren pasar por anestesia o volver a hacer una cirugía. Ella tiene dos tipos de pacientes. Sus pacientes ideales son mujeres que han pasado por una situación de enfermedad oncológica o mujeres que han vivido una situación no buena como cirugía estética y tienen que hacer como una parte reconstructiva de una mala experiencia en una cirugía estética de mamas. Después tenemos la doctora Sandra. Ella es emergencióloga. Ella es colombiana, se fue a vivir a Islandia, y bueno, publicó un libro. Como emergencióloga sigue trabajando, pero se especializó en medicina funcional del sueño y publicó un libro y bueno, hizo todo un camino por ese lado. Y la doctora Alicia, ella es psiquiatra y aplica la psicología, la psiquiatría con intervenciones holísticas integrativas. Bien, son algunos ejemplos de cómo podés posicionar o construir un nicho dentro de tu especialidad, encontrar un espacio que conecta lo que te gusta, que conecta tus diferentes formaciones y lo ideal es que puedas encontrar ese mecanismo único, ese método que te hace distinto y que te permite posicionarte como referente. Bueno, el segundo descubrimiento que tuve tiene que ver con que me empezaron a buscar personas y a mí me llamaba la atención porque personas con autoridad y seguidores me empezaron a llamar. Uno de los primeros alumnos de mi programa de mentoría élite es Richard Suárez. Hoy es conocido, muchos lo siguen en el ámbito médico. Él es, bueno, creo que ya tiene más de 1,5 millones de seguidores, casi 2. Cuando él empezó a contactar hace año y medio, él tenía como 300.000 seguidores. Y yo le decía, pero ¿por qué, Richard, me llamás? ¿Qué te voy a enseñar yo? Entonces, claro, me decía, lo que pasa es que vos ya sabés monetizar y ya lograste tener la empresa. En ese entonces ya habíamos tenido resultados con la empresa en el ámbito de salud. Y él tenía un desafío que era cómo hacer para empezar a cobrar ese activo digital, ¿sí? Esa cuenta de ahorro que tenía, esa cuenta corriente con un montón de seguidores y audiencia, y cuál iba a ser ese primer paso para atraer o poder empezar a monetizar toda esa audiencia construida. Se inscribió al programa y bueno, ahora le voy a contar qué hizo para dar su primer paso y empezar a monetizar. Pero lo que quiero decir es que cuando uno empieza a recorrer un proceso, uno empieza a descubrir que tiene un protocolo latente. Todos tenemos un protocolo, una forma particular de intervenir, una forma particular de generar resultados en otros. Muchas veces eso no está visible, muchas veces eso no está estructurado en pasos simples, muchas veces no es fácil de comunicar porque es muy técnico. Entonces, no tiene que ver con inventar el método, sino con comunicar el método y darle una estructura de comunicación para empezar a monetizarlo. Bien, y otra cosa bien interesante es que el mercado está dispuesto a pagar por eso. O sea, hay personas que te identifican y dicen, ¿cuánto vale? Te quiero pagar, quiero que me ayudes. ¿Sí? Y uno le dice, bueno, pero espera. Entonces, a eso llamamos protocolo latente. Y otra cosa que yo empiezo a preguntar, bueno, ¿por qué a los médicos les cuesta tanto subir el precio de sus servicios y por qué a otros actores que están en el ámbito de la salud cobran 5 veces más o están ganando 5 a 10 veces más que los médicos? Porque no es solo que no saben estructurar su conocimiento, porque en la universidad no le informaron, no le enseñaron a crear productos, sino que les cuesta aumentar el precio. Hay algunos temas ahí que tienen que ver con vocación, con algunas cuestiones más profundas, pero cuando yo empiezo a ver, veo que hay otras áreas de la salud, como el wellness, que naturalmente cobraban o tenían sistemas para cobrar 4 o 5 veces más. Y empecé a darme cuenta que esa industria movía 4 veces más que la industria farmacéutica, ¿sí? En términos de mercado global. Y ustedes eso lo saben, ¿sí? Entonces, bueno, estoy dando estadísticas que es accesible a todos. Longevidad, wellness. Y es un espacio naturalmente del médico que hoy empezó a ser ocupado por otros. Pero más allá de eso, lo que quiero ver es el formato que ustedes pueden aplicar y cómo es el formato de aplicación de este tipo de industria. Claramente, los números hablan por sí solos, o sea, el crecimiento, hay una tendencia de médicos certificados en temas de longevidad, ya hay clínicas, el mercado viene creciendo a una tasa del 16% anual. Bien, y algo interesante es que el paciente ya no espera enfermarse, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo puede ser aprovechado por el médico? Entonces, cuando empiezo a unir esto, los puntos de mi historia, entender el mercado, descubre que hay dos elementos centrales. El médico depende solo de la consulta tradicional y las intervenciones de turnos en hospitales como fuente de ingreso.
Y en el mercado digital del wellness hay tres modelos de monetización, que es lo que vamos a ver ahora, que el 90% de los médicos no está aplicando y se usa con éxito en este mercado. Entonces, con ese esquema, creé el sistema protocolo Med10X, que nació de entrevistar a más de 200 médicos. Es un sistema simple que resuelve tres problemas principales, que es libertad física, dejar de depender de tu consulta particular, local, ética y valor, o sea, aumentar el valor de tu servicio sin comprometer tu ética, y escalabilidad, o sea, no tiene límite de crecimiento. Puedes aumentar tu facturación y aumentar la escala de tu negocio. Entonces, les voy a presentar los tres modelos de monetización. Esto es el corazón de la clase. Presten atención. Y el punto acá es cómo pasar del paradigma de la consulta al paradigma de acompañamiento. Primero, el primer paso es pasar de la consulta presencial a la consulta digital. ¿Sí? Para esos que dicen, bueno, ¿cómo hago? Bueno, cuando tú logras ese pasito que parece como simple, uno dice, hay algunas variaciones que uno tiene que hacer de la consulta particular a la digital, algunos elementos por ahí tecnológicos, pero es el primer salto que te permite pasar a cobrar 2 o 3 veces más. ¿Por qué? Porque ese conocimiento lo puedes llevar a mercados, es lo que hizo Richard Suárez, como, no sé, Panamá, mercados dolarizados, Estados Unidos, Europa. Si uno es de Argentina, lo lleva a otros mercados. Entonces, dependiendo de tu localización, puedes llevar y hacer que tu conocimiento sea global, de manera simple, sin grandes cambios. Entonces, con el modelo M1 de consulta digital 3X, pasás a cobrar de 40 a 120 dólares o de 50 a 150, dependiendo qué estás cobrando en tu localidad. Dejas de depender del modelo tradicional, no tienes límite de ubicación geográfica y recuperas el control de tu tiempo. Esto es lo que hizo Richard. Un minutito, escuchen lo que nos Yo, comenta acá. gracias a Dios, le digo a mi secretaria, no me recibas más personas este mes porque no voy a poder atenderlas. Y la secretaria le dice, mire, el doctor no puede atenderlos ahora, pero puede en noviembre, y te estoy hablando de agosto, y la gente no solo dice que sí, sino que paga. ¿Y cómo aseguro que sí me vea en noviembre? Pues pague desde ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí donde estoy me llegan pagos de cualquier parte del mundo, pero sé que esos pagos estoy vendiendo mi tiempo a futuro. No, total. Y de hecho ya le dije a mi asistente que voy a cerrar el año con 20 pacientes más. Voy a hacer simplemente eso y nada más. Y ya estoy maquinando qué voy a hacer para realmente empezar a productizar todo esto que he hecho y a convertirlo en un producto digital como tal. Voy a remontarme a todas tus clases, a todo lo que vimos, porque ahora, te confieso esto aquí, Sebas, que cuando veo, estudio cómo voy a hacer, me digo todo lo que decía Sebastián es toda la actividad que incluye conocer el nicho, hacer un embudo, ir llevando a las personas en este juego mental de que finalmente sientan que me deben y me compren. Y a veces estoy en pasos que digo, yo estoy en este paso y no me había dado cuenta de que estaba en este paso. Tú siempre me decías, Richard, con cada video que subes, por lo cual no cobras un peso, es una cuenta de débito a largo plazo y ciertamente es así. La gente ya siente que me debe. Bueno, para mí es muy importante que entiendan que hay una secuencia de pasos, ¿sí? que hay que seguir. Para los que tienen tener resultados y éxito en el mundo digital, en un comienzo tienes que tener audiencia, ¿no? Lo que hizo Richard. O sea, Richard empezó con 100 seguidores, 200, 300, 500, construyó audiencia. Próximo paso, porque inclusive muchos acá siguen trabajando en alguna institución, trabajan en alguna institución, él trabaja en una unidad de cuidados intensivos, sigue trabajando y en su tiempo libre crea contenido y en su tiempo libre abrió un espacio de agenda para atender de manera internacional. Claro, ahí cuenta en el video que llenó la agenda y después ya no le daba más tiempo para seguir atendiendo, pero lo importante acá es que con esa consulta empezó a entender una problemática y pudo tener claridad de cuál va a ser su próximo paso y la construcción de su protocolo digital. O sea, empezar a grabar contenido, vender información y conocimiento grabado y estructurado. Entonces, para los que están empezando, primer pasito, aumentar el precio. Tenía una consulta de 120 dólares desde su ciudad, la costa de Colombia, y seguía trabajando en su unidad de cuidados intensivos. El próximo paradigma o modelo, una vez que logras pasar al próximo paso, es el protocolo 10X, lo vamos nosotros. Del médico que trata al médico que transforma. Y esto es bien interesante porque
el próximo salto es dejar la consulta tipo tradicional, uno a uno, y empezar a vender protocolos 10X de acompañamiento. Y con eso puedes empezar a cobrar, pasar de 50 o 100 dólares a 500 o 1000 dólares, o 1500, 2000, eso depende. Pero lo interesante acá, y es un desafío, el médico tradicionalmente no ofrece, no comunica, no vende, porque recibe solamente pacientes. Entonces hay un proceso de salto, de transición, porque el protocolo, cuando yo estoy ofreciendo, comunicando más que nada, este tipo de resultado de acompañamiento, implica una habilidad de comunicación. Tenés que saber cómo estructurar los 3 pasos de tu protocolo, qué resultados va a tener. Es un compromiso de transformación más que un compromiso transaccional de intercambiar tiempo por dinero o de resolver un síntoma. Es muy simple, porque ustedes tienen el conocimiento, tienen los casos y muchas veces ya lo hacen. Un seguimiento. Gente que los consulta, los contacta por WhatsApp y ustedes les responden. Hay una especie de seguimiento. Lo que pasa es que no lo cobran. Otra cosa, repiten una información consulta tras consulta. Dentro de la consulta hay una parte de personalización, diagnóstico, donde es muy importante la personalización. Pero después hay cosas que se repiten. Entonces, ¿qué hacemos? Ese 50% de información que se repite la llevamos a un protocolo, lo grabamos y le damos acceso a las personas para que lo puedan acceder. Entonces, es el paso natural de pasar de la consulta a un programa de acompañamiento y cobrar mucho más y generar más resultados. Este fue el caso bien interesante que tuvimos con Ana, un minutito y se los comparto. Pues yo lo que hice fue armarle como el protocolo especializado a él. Entonces sí, básicamente fue como el acompañamiento 3 meses y yo le cobré 1100. Entonces al final dijo que sí, pero que me lo pagan en 3 tratos. Entonces en realidad es como el primer, digamos, high ticket que vendo, porque normalmente yo vendo las consultas sueltas, igual que la mayoría o la gran mayoría probablemente. Entonces pues sí, es básicamente como Sebas dice, es como empaquetar el conocimiento. Pues hay que tener en claro también el paciente ideal, o sea, yo, uno de mi target de paciente es un paciente que tenga pues un poder adquisitivo que sea bueno, que quiera trabajar en prevención. Pues sí, primero, básicamente el gancho fue como la consulta inicial y ya posteriormente pues le hice como un documento donde le explicaba la propuesta del protocolo, cuáles eran los objetivos y qué podíamos trabajar. Esto es mágico. Por eso pongo este caso cuando hacen la primera venta de su high ticket o de su protocolo de acompañamiento. Ella es Ana, de Nicoya, de Costa Rica. Tiene un programa de medicina funcional. Y es bien interesante porque, bueno, ahí contó cómo fue el proceso de ofrecer y vender, ¿no? Dice, antes hacía consultas sueltas y ahora puede vender mi protocolo. Bueno, ella cuenta que lo vendió en 3 extractos, en tres pagos. Bien, después tenemos este otro caso bien interesante de Sonia que estaba en Estados Unidos. Mi nombre es Sonia Araujo, soy médico endocrinólogo venezolano, actualmente vivo en New Jersey. Sabía que quería hacer un programa para ayudar a las pacientes, sobre todo con menopausia. No sabía cómo hacerlo, no sabía cómo comenzar, no sabía la vía a usar para difundir la información hasta que llegué al programa. El programa de Elite Med ha significado para mí un antes y un después. Tengo alrededor de 1000 seguidores. Con esa cantidad de seguidores he comenzado una consulta y he podido poner en práctica los protocolos que estoy aprendiendo a hacer. Por lo menos he vendido 5 protocolos. Y el protocolo de 3 meses, ese he estado así dudando el precio porque todavía no tengo un precio definitivo, pero he vendido 2 protocolos de esos, los vendí económicos, los vendí a $497. Pero pienso que tengo que aumentarles un poco más. Entonces yo aprendí cómo vender y de verdad que yo dije, bueno, pero esto es un negocio. Yo tengo un producto que son mis conocimientos, lo que yo sé, y yo lo tengo que vender y tengo que ofrecerle el mejor producto a mi paciente. Súper linda Sonia, empezó de cero, tiene 1000 seguidores, con una audiencia de 1000 personas, está vendiendo en digital y ya tiene vendido 5 protocolos. Bien, bueno, ¿cómo se ve un protocolo? Rapidito les quiero mostrar cómo es la estructura una vez que construyen su protocolo. Entonces, cuéntenme aquí si se puede ver. A ver,
Le voy a dar una muestra rápida de cómo se ve un protocolo. Este es un protocolo que te ayudamos a construir en nuestro programa, en el caso de psiquiatría holística. Entonces, hay una parte narrativa de comunicación, colores, definir un mensaje, el mensaje central, la idea central, eh, qué es el protocolo, para quién está diseñado, la importancia de tener claridad de quién es esa persona que va a ser la que tiene más chance de comprar, entonces la importancia de para quién es, qué incluye, cuáles son las primeras victorias, los entregables que tiene el protocolo, las 3 etapas. A mí me gusta el método Trino, o sea, que puedas comunicar tu tratamiento en tres etapas, ¿sí? Comprender, regular e integrar. Entonces, bueno, y después lo que pueden lograr en ese proceso. Un valor, el precio, en este caso acá está esto en pesos colombianos, en pesos colombianos sería más o menos 500, de 500 a $1000. Bien, entonces, este es un modelo que para los que dicen, bueno, ¿qué es un protocolo y cómo se estructura? Cuando tú tienes eso, cambia la posición en la que estás y cambia la forma en la que te empezás a comunicar con tus pacientes. Prácticamente te facilita toda la tarea. El tercero es el protocolo grupal. Una vez que tenés claridad de cuál es ese procedimiento que entrega resultado, programa de acompañamiento, entramos a un programa, un esquema donde grabas tu conocimiento y no tienes que repetirlo siempre. Llamamos un protocolo de uno a muchos, que puede ser entregado así como estamos ahora, o grabado de manera asincrónica. Y acá lo interesante es que ganas por el volumen. En vez de estar 1 hora con un paciente, puede estar con 10 o con 50, y por eso es 10x o tiene más chance de generar más impacto y más resultados desde el punto de vista financiero. Duplicas tus ingresos, multiplicas tu impacto y tienes más tiempo libre para los que quieren crear un activo digital que trabaje por ellos. Acá lo importante es la estructura, vendes el método, una forma de pensar, tu forma tu paradigma. Bien, esto es lo que hizo María, tenía 5000 seguidores, bueno, hoy tiene más de 400.000 seguidores, empezó el programa en el nicho como ginecóloga funcional, y un breve testimonio aquí Yo soy María Milagros, soy ginecóloga. Mis pacientes les hago el enfoque de la medicina funcional porque yo me he dado cuenta que la medicina convencional se queda corta. Antes de entrar a esta mentoría, digamos, yo tenía muchas ideas que no eran concretas. Entonces yo sentía que necesitaba a alguien que me orientara a materializar esto. Porque, claro, sé de salud, más no sé de marketing, de redes. Entonces, ¿por qué me gustó hacerla con ustedes? Por el enfoque que tienen exclusivo, pues, para personal médico, para este tipo de enfoque que yo tengo. Entonces, por eso me pareció ideal. En los meses que llevo, que es de julio a octubre, he logrado, primero, enfocar mi contenido en redes y entender la importancia de hacerme visible porque es la forma como la gente va a creer en mí, va a querer tomar lo que les ofrezco. Ya logré hacer mi primer taller, ya tengo de ese taller personas que han querido continuar el acompañamiento conmigo. Entonces, eso complementa de forma ideal el objetivo inicial, que es no solamente darles una orientación en un taller de 2 horas, sino poderlas acompañar por mayor tiempo y ver los resultados de forma más tangible. Y fueron 11 personas las que compraron inicialmente este proyecto. La verdad fue mi prueba piloto. Yo decía, con 2 que estén es suficiente porque mientras menos personas, menos presión tengo. Sin embargo, superó mis expectativas y eso para mí fue una gran ganancia. ¿Qué es lo que más me gustó? La forma de enseñarme a hacerlo yo, porque a veces encontramos programas donde nos hacen todo, entonces no sabemos al final de cuentas cómo se llevó a cabo el proceso. Y en el primer workshop tuyo que yo estuve, yo dije, no sé, aquí hay algo que me llama la atención, creo que Sebas es la persona que me puede ayudar. Bueno, fíjense qué interesante, porque acá la doctora lo que hizo empezó a combinar. Ella dice que empezó con un protocolo grupal y de ese protocolo salieron personas al protocolo individual de acompañamiento. Entonces, lo que nosotros enseñamos es a crear un modelo de negocio o una escalera de protocolos, donde
Si quieres tener más impacto y más alcance, puedes hacer programas grupales en vivo como esto, que hay 100 personas, 100 médicos conectados. Luego de eso hay algunos que deciden avanzar de manera individual, más personalizada, y te pagan un 10x, un mayor valor. Algunos quieren entrar en un programa de acompañamiento grupal. Entonces, cuando empezás a conectar todo, se potencia y por ahí va la estrategia. Bien. Bueno, también tenemos el caso del doctor Héctor Tamburini, que él es radiólogo y pasó como a un cuarto nivel, donde creó un programa para médicos, ¿sí? Creó un protocolo grupal pensado para médicos. Muchos de acá, como el doctor, probablemente sean invitados por laboratorios y eso es en común en Brasil o en Estados Unidos, que médicos enseñan a médicos, son mentores. Y en vez de que tradicionalmente la educación quede en instituciones, crean sus escuelas personales y pueden formar a otros médicos a partir de un método y una expertise. Ese es el modelo como 4, dirigido a colegas. Les voy a compartir muy rapidito el Mi testimonio de él nombre es y Héctor Luis avanzamos. Tamburini, soy médico radiólogo aquí en República Dominicana. Antes de entrar a la mentoría, yo daba clases a médicos generales, a residentes, y vi que realmente era lo que me gustaba hacer, enseñar, pero no estaba monetizando eso. Aparte de eso, habían pacientes también que no me conocían, que me buscaban en redes sociales y veían muy poco de mí. Estaba más enfocado en el tema mío de la empresa. Lo que yo trabajé fueron las redes sociales de la empresa, no trabajé mi marca personal. Y entonces la gente se enfocaba más en la empresa, iba a la empresa, me buscaba, pero no sabía qué tanto yo podía saber. Entonces eso fue lo que a mí me motivó a ingresar a este tipo de curso, para aprender de alguna forma u otra cómo llegarle a más pacientes y cómo monetizar con el tema de las clases y todo eso. Y con ese producto mínimo viable yo logré conectar con más de 20 personas que estaban interesados en realizar un curso que yo había propuesto en las redes sociales. O sea, yo cuando logré romper con el miedo de vender, porque prácticamente era una venta, que es una venta que uno hace, no sabía que iba a conectar con tantas personas. Y hasta el momento, esas personas con las que conecté en ese momento se han ido multiplicando, porque me han llegado más médicos interesados en lo que yo estoy haciendo. Y fue muy rápido, no sé, fue como en un mes, menos de un mes, porque hicimos como 2 clases y luego de esas 2 clases, pues entonces yo comencé a vender. Fueron casi $1,000 que yo gané en la primera venta. Yo de verdad que para yo ganarme $1,000, por ejemplo, aquí en el sector privado, en el sector público, yo tengo que trabajar un mes completo y eso me lo gané en 2 días. Y yo todavía no había dado la clase y ya yo tenía dinero en la cuenta. Uno ha ido soltando el miedo, porque hay un miedo que uno tiene y esa es la forma que ustedes nos ayudan a nosotros a vencer ese miedo, que es el miedo que me imagino que le pasa a muchas personas cuando va a dar el primer paso a hacer algo. Entonces, tener ese apoyo con ustedes es sumamente importante. Cuando comencé con las estrategias a hacer contenido, fue que subí de seguidores. Yo tenía 700 y algo de seguidores y ahora mismo tengo 1,500 y pico de seguidores. O sea que yo doblé la cantidad de seguidores, y eso se fue dando como gota a gota. Todavía no se me ha hecho un video viral, pero cada vez que yo hacía un Reels, ya con las estrategias que ustedes me habían dado, yo comenzaba y te empezó a seguir uno, te empezó a seguir fulano, y entonces empezaron a seguirme, no solo pacientes, médicos comenzaron a seguirme y a ver mi contenido. Y realmente ha sido muy, muy, muy interesante. No sé por qué, pero la consulta mía se ha triplicado y los pacientes van y dicen que quieren conmigo. Yo quiero con el doctor Tamburini, pero no, que aquí está la otra doctora, no, yo quiero con el doctor Tamburini. Y se sientan y me esperan. Entonces algo está pasando, porque eso no pasaba antes. Qué bueno, ahí Guadalupe veo que mandó un mensajito que dice en el chat, que dice: yo hago todo esto, qué bueno, escuchando me doy cuenta de que hago todo pero gratis, ¿sí? Eh, Dice acá: atender un montón de pacientes, charlas en los jardines públicos, cuidado integral del niño, niña, secundarios, charlas de tal cosa, pero de manera gratuita. Bueno, por eso estamos acá. Bien, entonces les quiero mostrar
nos queda una última partecita de la sesión. Cuando empezás a entender esto, lo puedes conectar todo y armás un modelo o escalera de protocolos. Entonces, tú tienes la consulta tradicional, que puedes cobrar 20, $50, pasas a la consulta digital 3X, y aumentas a 60, $150. Próximo paso, tu protocolo 10X individual, y después empezás a vender a pacientes de manera grupal. Y el próximo paso puede ser venderle a colegas y cobrar mucho más por tu método, por tu protocolo. Bien, cuando empiezas a conectar todo esto, está todo conectado. De hecho, cuando yo veo muchos médicos que se quedan en la consulta tradicional o digital y no agregan como un módulo donde puedan hacer la transición o por lo menos presentar el protocolo de acompañamiento. Y dicen, bueno, nos vemos en la próxima consulta. Entonces, tomar el control de tu carrera, tomar el control de tu proyecto, tiene que ver con animarse a presentar este protocolo cuando tenés claridad de que el próximo paso de una consulta individual es tu protocolo individual y así vas escalando en tu escalera. Bien, bueno, hasta acá me gustaría saber qué han aprendido. Ahí ya un comentario de Gabriela bien interesante, darse cuenta. Lo que yo quiero es que se puedan dar cuenta, tomar conciencia, tener algunas ideas claves y movilizarlo. Entonces, me pueden compartir acá en el chat de qué se dieron cuenta en esta hora de conversación. Y todo lo que pueden aprender o cambiar si empiezan un proceso de transformación y de movimiento. ¿Bien? Súper. Bien, es hora de cambiar esta realidad. Dice, ok, muy lindo todo, pero me falta más de, ok, monetizar el valor real de nuestro conocimiento, dice David. Bueno, súper, gracias. Ahí van poniendo que ya perdí demasiado dinero y tiempo, ¿sí, Lilian? Porque no tiene que ver solo con lo que pasó, sino qué vas a hacer ahora que sos consciente de la gran oportunidad que hay. Y me gustaría, estos minutos que nos faltan, mostrarles cómo aprovechar, porque no solo, o sea, si te quedas parado o quieto, vas a dejar de ganar una gran oportunidad y muchos médicos que hoy están entrando, porque vemos un gran movimiento, o sea, no es casual de que estén 100 médicos aquí conectados, hay una necesidad, un médico, los primeros que entraron, el doctor Richard, los que uno ve, es porque les va bien, porque empezaron hace 5 años. No tiene que ver con más conocimiento, ni con carisma, ni con que no les da pereza o pena las redes sociales. Solamente empezaron a moverse antes. Entonces, en esta parte les quiero presentar, bueno, cómo acelerar ese proceso, porque vimos como una punta del iceberg, una partecita. Para mí es la parte central. Cuando tenés claridad de las formas en las que puedes monetizar, es como que la punta, pero por acá hay otro vértice que tiene que ver con la construcción de tu autoridad, audiencia, posicionamiento digital. Y acá hay otro que tiene que ver con vender, con tener margen, con tener ganancias y vender sin vender. ¿Bien? Entonces, cuando tenés claridad de estos 3 puntos, tu mensaje se vuelve muy claro y se vuelve muy simple tener presencia digital y un negocio en digital. Ahora, ¿qué necesitas construir? ¿Sí? ¿Qué necesitas construir para pasar de una vez por todas al sistema digital? El sistema MED10X tiene como escaloncitos, ¿sí? Son 3 ciclos simples: autoridad digital, posicionamiento, audiencia, o sea, demanda reprimida, personas que están esperando ahí a que quieren comprarte. Entonces, posicionamiento como profesional de referencia. Ciclo 2, protocolo 10X, tener un modelo de negocio con 3 tipos de protocolos, como lo vimos recién, cómo construir tus 3 protocolos. Los 3 podés aplicar y puede funcionar muy bien, uno para cada cosa. Y un ciclo 3, que es el sistema de venta digital, que tiene que ver con un paradigma distinto. Y no tiene que ver con ser agresivo, con vender, con convencer. Si vos creás autoridad, o sea, generás deseo por quién sos, tenés que vender, o sea, los 3 pasos para resolver una problemática. Y al final tenés conversaciones sinceras mostrando casos de éxito de las personas que participaron en tu programa, casi que naturalmente tenés un sistema de venta y las personas confían en vos y avanzan. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el ciclo 1? ¿Cómo crear autoridad digital? Definir tu identidad como experto es un tema estratégico, algunas preguntas fundamentales tenemos que hacer, ¿no? Y eso no se puede delegar en una agencia, en un community manager, porque no tiene que ver con técnica, con hacer publicidad, con marketing, con
con tráfico ni con apretar botones. Es definir quién querés ser para el mundo digital, definir tu identidad del paciente ideal. ¿Quién es ese paciente en base a tu estadística? Y eso no se lee en un documento, sino que tenemos que hacer un trabajo de investigación y analizar quién es ese paciente que más te paga y que mejor te funciona. Rediseñar tu Instagram y definir tus 3 pilares de comunicación. ¿Por qué Instagram? Todos me dicen, no, porque mandé a hacer mi página web. Las personas están en Instagram, están en redes sociales. Es más importante un Instagram bien diseñado, prolijo, con una identidad clara. ¿Quién sos? ¿Cómo lo vas a ayudar a la persona? Y atraer ese tipo de persona que una super página, súper linda, donde nadie pasa, nadie ve, porque necesitas una página perdida ahí en el exceso de información de Internet. Definir tus 3 pilares de comunicación y con eso está. Protocolo 10X, ¿sí? Ciclo 2, modelo de negocio. Crear tu consulta digital 3X, crear tu protocolo 10X individual de acompañamiento de alto valor y crear tu protocolo. Vas a empezar con uno, pueden ser varios, grupal. Clases, cursos pensados para pacientes o pensados para colegas médicos. Y 3, un sistema de venta digital, cómo vender sin parecer un vendedor. Documentar tus casos de éxito de pacientes. Esto que estuvimos haciendo, tener claro de quiénes fueron las transformaciones, los casos de éxito de los pacientes que yo ayudé a que tengan resultados. ¿Cómo los muestro? ¿Cómo los cuento? ¿Sí? Mostrar cuál es tu solución, o tu método único, o tu tratamiento. ¿Cómo hiciste que esos pacientes tengan resultados? Pero de manera simple, o sea, no sofisticada como hacen los médicos que hablan en difícil. Simple, 3 pasos, paso 1, paso 2, paso 3. Y luego mostrar el antes y el después. ¿Qué tenía? ¿Cuál es el dolor? ¿Cómo entró ese paciente? ¿Qué hizo para tener el resultado? Y mostrar muchos casos de éxito, porque los pacientes toman una decisión en base a lo que ven, se sienten identificados, ven que es una mujer, un hombre, ven que fueron atendidos por el doctor. No tienes que salir a convencer a nadie, solamente mostrar tus resultados y un sistema para mostrar eso. Eso fue lo que hicimos con Margarita Orellana, un tratamiento natural del dolor desde casa. Post pandemia llegamos a más de 2.500 alumnos, una facturación promedio de más de $200.000 que sumamos a nuestros ingresos habituales de consulta tradicional, y con un protocolo 10X de acompañamiento que varía $500, ¿sí? Y por camada llegamos a 100 personas que entraban a nuestros programas y los acompañábamos a que tengan esos resultados. Cuando haces eso bien, de manera simple, entras en una espiral de crecimiento médico, le llamo yo, porque logras libertad, impacto. El digital te permite tener impacto, alcance, tiempo, empiezas a administrar mejor tu tiempo, y legado. ¿Por qué legado? Es como publicar un libro. Cuando tú empiezas a documentar todos tus resultados, tu trayectoria, tu método, puedes dejar un legado, hacer personas, y cuando uno está en una etapa, empieza a ser muy importante la posibilidad de que todo ese conocimiento acumulado de 10, 20, 30 años, inclusive puedes seguir trabajando cuando te retirás, te jubilás, y puedes seguir teniendo impacto. Y ya no va con publicar un libro, como era antes. Ahora, hay que publicar un libro, hay que crear contenido digital, hay que salir a tener disertaciones, tener productos digitales. De eso va el mundo digital. Entonces logras tener autoridad digital, posicionarte como referente, tener tus esquemas de protocolos que te permitan ofrecer y vender tus transformaciones de alto valor, y un sistema de venta digital, C1, C2 y C3. Bueno, acá les dejo una ginecóloga que es bien linda, es de Argentina, un último testimonio y seguimos. Mi nombre es Carla Armándola, yo soy médica, mi residencia básica fue de ginecología y obstetricia. Ya en los últimos años empecé a entrar a estudiar medicina ortomolecular y de allí pasé a funcional e integrativa. Hace un par de añitos sentí la necesidad, porque ya la realidad lo pedía, de tener un Instagram profesional, porque la gente te busca por el Instagram, no solamente por la lista de la prepaga. Por suerte, en el curso nos dieron herramientas muy prácticas, eso la verdad que hay que destacarlo, me gustó, muy claro de cómo perfeccionar así tu perfil de Instagram, así que realmente sentí que pude bajar y empezar a hacer. Bien. También esto de identificar al cliente ha hecho que en mi consulta de 1 a 1 me venga mucho más ese tipo de pacientes. O sea, ya me vienen a buscar más, no por
control ginecológico clásico, sino ya vienen a buscar medicina integral y bueno, también es ginecóloga y de paso capaz que hacemos los controles básicos. Eso me está pasando desde que empecé a tener una comunicación más directa, más clara, a identificar el cliente ideal. Yo venía mucho de la atención médica clásica, o sea que la orden de consulta de la prepaga o de la obra social. Ahora estoy manejando una agenda llena de acá un mes y medio, incluso si tengo que decir, yo mi consulta de medicina ortomolecular integral acá en Paraná, la llevé a 80.000 pesos argentinos, que para esta ciudad es un número. Y un par de veces también, lo mismo ya lo había comentado Edith, que te van como conectando desde otras agencias, no sé si exactamente son los mismos servicios o no, que el ITIMED, obviamente que las rechacé a todas. Iban mucho a decirte, bueno, ¿cuántos clientes tenés? ¿Cuánto querés cobrar? Como una parte muy económica y que no era lo que realmente necesitamos los que venimos de la carrera de medicina, que necesitamos todo lo que nos están enseñando en el ITIMED: identidad profesional, quién es tu cliente, esclarecer. Yo como cliente en el ITIMED encontré esto, que te dejan bien en claro que para vos poder tener tu producto digital, curso y que se venda, tenés que ser visible en las redes sociales, tenés que dejar bien claro quién sos, qué haces, qué ofreces. Capaz que el alumno no lo tiene tan claro, pero vos tenés que cumplir con el entrenamiento y vas a llegar. Entonces de pronto el ITIMED pasaron a ser así como estos entrenadores. Los otros era como que, bueno, sí, hace esto. Ajá, ¿y cómo lo hago? No, ni siquiera sé si termino de entender lo que me estás pidiendo. Yo en el ITIMED en este momento no pienso en dejarlo, en darlo por finalizado, sino decir, bueno, a ver cuál es la próxima etapa para seguir evolucionando y creciendo. Bien, bien interesante acá, porque todo proceso tiene que ver con una parte de implementación, pero lo que menciona acá la doctora es la importancia de ser acompañado y de tener un nuevo criterio, tomar decisiones, construir tu identidad, ¿sí? Ser, o sea, espacio de mentoría, espacio de coaching. Muchos médicos por ahí están trabados de lo emocional, entonces hay que destrabarlo y movilizarlo para que tomen acción. Y bueno, de eso se trata. Entonces, me cuentan aquí si valió la pena estar acá. Hoy entendemos que el problema no es tu consulta, es que tu ingreso depende 100% de ella. Si no tienes un sistema, estructura y estrategias, volverás al caos mañana. Entonces, me gustaría saber a quién le interesaría tener una sesión personal con un diagnóstico de su situación actual y un plan para ejecutar el protocolo 10X y los 3 ciclos de evaluación. Sé que por ahí muchos están preguntando por acá por el chat cuestiones particulares, ¿sí? ¿Será que esto aplica para acá, para mí? Tengo esta situación. Entonces, yo los invito, nosotros esto no lo hacemos, lo cobramos. En este lanzamiento lo estamos ofreciendo gratuito. Eso es una sesión de 1 hora, entre 45 minutos y 1 hora, con mi mano derecha. Eh, con ellos van a, con mi mano derecha va a poder lograr tener claridad del momento en el que estás y de acuerdo al momento en el que estás, poder tener un plan. Y de acuerdo a todo esto que estuvimos analizando, una auditoría que te permita ver si podemos seguir trabajando juntos y cómo está tu marca hoy. Entonces, los que estén interesados, agenden una sesión de claridad. Solo tienen que escanear acá el código QR. Hay un enlace que estamos pasando acá en el chat. Sí es importante responder preguntas, porque nosotros nos preparamos para ir a esa sesión. En esa sesión analizamos, hay 10 preguntas creo que le hacemos. En esas preguntas le preguntamos su Instagram, entendemos cuál es su identidad, en qué momento están, cuál de los 3 M1, M2, M3 aplicaría mejor, con cuál empezaríamos. Entonces, toda una asesoría gratuita de acuerdo al momento en el que estás y vemos si puedes avanzar al próximo nivel y bueno, mi equipo te va a presentar un plan para avanzar. Pero lo importante acá es saber en qué momento estás y si podemos seguir avanzando juntos. Bien, entonces, para aquellos que quieran avanzar, para aquellos que quieran tomar la decisión de decir, si esto es, o sea, ya descubrieron que es el camino, saben que estuvieron perdiendo mucho tiempo, a partir de ahora yo digo que hay 2 tipos de médico. El médico
que va a seguir o que siguen en el camino actual, médico tradicional, esperando a que algo cambie en el sistema, dependiendo de su tiempo para generar ingresos, esperando a que su agenda se llene, perdiendo los mejores años de su vida. Supongamos que eso ya pasó y tu elección sigue siendo quedarme ahí. O un nuevo camino, ser un médico de élite, un médico que está en lo nuevo, en tendencia, que tiene el control de sus ingresos, que genera autoridad y previsibilidad, que tiene tiempo para su familia y que crece sin depender únicamente de su presencia física. Entonces, esos médicos que quieren, que están en este nivel, médicos de élite llamo yo, que quieren un nuevo camino, bueno, les digo que es hora de despegar, para eso tenemos un plan, y que la claridad que tuviste hoy no va a cambiar tu visión, pero la acción sí va a cambiar los resultados. Por eso entendimos que los médicos y especialistas de salud no necesitan más conocimiento, lo que necesitan es poder accionar. Por esa razón creamos un programa de implementación guiada, Elite Med. Son 90 días intensivos para crear tu autoridad digital, posicionarte, crear tu carrera digital, tener un negocio de salud predecible que te permita duplicar tus ingresos, tener más impacto y más tiempo libre. Elite Med no es un curso, es la implementación acelerada de nuestra metodología con herramientas exclusivas de inteligencia artificial y todo un equipo que entiende a los médicos y sabe cómo acompañar a médicos. Con lo que eso implica, no tengo tiempo, complicaciones, exceso de información, confusión por exceso de información. Bueno, todo eso lo estructuramos en nuestro sistema y de eso se trata Elite Med. Es una implementación guiada del protocolo MED 10X, sin perder tiempo intentándolo por tu cuenta, con apoyo y estructura para implementar desde el primer día. ¿Cómo va a funcionar? Tenemos 3 ciclos, como les mencioné, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, dividido en meses, semana a semana hay tareas, ¿sí? Con un seguimiento, tenemos un coach y tenemos 6 mentores. Cada uno de estos mentores, tenemos un líder de mentoría y una persona que te acompaña, que acompaña a ese mentor. En el ciclo 1, definir con precisión quirúrgica a tu paciente y cliente ideal. Construyes la base de autoridad de redes sin improvisar contenido y creas tu perfil, diseñas o rediseñas tu perfil y deja de ser genérico y empieza a atraer la persona correcta. En el mes 2 vas a construir tu protocolo 10X, el 1 a muchos y el híbrido. Te vamos a acompañar, te vamos a dar feedback y te vamos a dar el camino para hacerlo. El protocolo de servicios que empaqueta tu conocimiento médico y puede venderse sin que estés en cada consulta. Tu expertise se convierte en un activo. Y en el mes 3 activas un sistema de adquisición y conversión, o sea, de venta, a través de contenido orgánico, flujo de captación en Instagram, inteligencia artificial, proceso de venta, seguimiento y los ingresos digitales empiezan a llegar. ¿Qué vas a recibir? Herramientas de inteligencia artificial exclusiva para médicos, no más inteligencias genéricas, tecnología que hacen tu trabajo más fácil para poder ejecutar más rápido. Lo interesante de esto es que queda, cuando nosotros empezamos a transferirle estas herramientas de inteligencia artificial, que son específicas para médicos, lo empiezan a aplicar con sus pacientes. Conversando hoy con uno de los médicos, me decía, Seba, todo esto que aprendí, lo estoy aplicando, yo hago un tipo de medicina, empecé a implementar todos estos formularios que nos pasaron a nosotros y los llevaron con sus pacientes aplicando esta guía exclusiva para médicos. Acompañamiento y soporte durante 6 meses, 3 meses iniciales intensivos, donde en muchos casos te entregamos o te decimos qué hacer semana a semana. Luego entramos en un periodo de 3 meses más de acompañamiento. Algunas cosas se demoraron, algunos tuvieron una demora y bueno, tenés 6 meses para llevar a la acción todo el proceso de aprendizaje-enseñanza. 2 encuentros semanales para despejar dudas. Tenemos encuentros en vivos, o sea, hay una mentoría y un coaching individual y una mentoría y coaching grupal. Soporte por chat, muchos tienen un proceso individual, algunos se traban con una cosa. Tenemos por WhatsApp un área de soporte para lo que necesites cuando te trabas. Está Rodrigo ahí, nuestro coach de éxito que te está acompañando. Plataforma educativa profesional, para esos que quieren conocimiento estructurado, vas a tener una plataforma con videos cortos para ir avanzando. Supongamos que no pudiste estar o supongamos que necesitas avanzar un fin de semana, sábado, domingo. Bueno, ¿qué pasa? Muchos de los médicos entran al programa caminando, otros entran trotando y hay otros que dicen, Seba, tengo 2 meses para sacar esto adelante. O sea, vienen corriendo, el programa se adapta a tu ritmo de aprendizaje y esto es central porque está todo el contenido ahí documentado de los 3 ciclos.
Aparte las grabaciones de las sesiones en vivo si no podés estar. Comunidad exclusiva de EliteMed, esto es lo que más valora, de acuerdo a las encuestas que hacemos. Tenemos una encuesta que hacemos todos los meses, tenemos una puntuación 9 sobre 10 del proceso de satisfacción de nuestras encuestas. Si quieren, cuando vayan a las sesiones, uno a uno le piden esa información. Nuestra comunidad está muy satisfecha y lo importante es que la comunidad permite el aprendizaje cruzado. Solo especialistas, profesionales de la salud, acompañando el proceso y lo que uno hace que está, no sé, en Panamá o en México, lo puede aplicar lo que está pasando en Colombia y Argentina y bueno, ese aprendizaje, ese networking es súper clave para el proceso. Muchos me deben estar preguntando, Seba, ¿funciona para mi especialidad? ¿O esto va a funcionar? Entonces, hicimos acá un esquema, una lista de las principales áreas, tenemos 5 áreas, categorías, para que rápido puedan identificar si están en alguna de estas. Todas las especialidades, ¿sí? Todas las especialidades, todos los médicos que atienden pacientes, esa especialidad se puede documentar, se puede estructurar y se puede transformar en diferentes protocolos o en programas educativos terapéuticos, ¿sí? O aplicar todo lo que tiene que ver con ciclo 1 de posicionamiento. Por ejemplo, doctor Jaramillo, neumólogo, Arnedillo, neumólogo, la doctora Carla, que nos comentaba recién, ella es ginecóloga funcional, endocrinólogo, ginecóloga funcional, oftalmólogo, traumatólogo. Bien, segunda categoría, funcionales, integrativos, naturistas, regenerativos, longevidad. Muchos médicos que hacen una especialidad, como la doctora Ana Laura, ella es médica funcional regenerativa, longevidad, la doctora Iris, naturista y muchos otros más. 3, salud mental, psicología, psiquiatría. Ana Laura, ya es psicóloga, Alicia, psiquiatra. Bueno, pusimos algunas capturas, tenemos más de 200 alumnos en el programa, no nos da para poner todo, pero pongo referencia para que ustedes se puedan ubicar. Otras profesiones de la salud, nutricionista, odontólogo, veterinarios. Odontólogos, ¿sí? Está por aquí, la doctora Carolina, ya es chilena, veterinaria. Otra categoría, estética y dermatología. El doctor Rodrigo, que es de Chile, tratamiento capilar. Nuestra doctora clienta, la dermatología, la doctora Francisca Flores. En definitiva, todo esto nosotros lo podríamos cobrar si cobramos por el protocolo de 90 días de implementación guiada, casi que nos sentamos a hacerlo por ustedes ahí al lado, $1.500. Herramienta de inteligencia artificial exclusiva para médicos, $700. 6 meses de acompañamiento y soporte, $1.500. Plataforma educativa profesional, $500. Comunidad exclusiva de EliteMed, invaluable. Valorado en $4.200, te podríamos cobrar eso. Todo nosotros ponemos el sistema, tú pones la acción. 4.200 sería una inversión justa, pero también podríamos cobrarte fácilmente 3.000. Supongamos que hoy una agencia te puede cobrar, no sé, $500 por mes, estás 6 meses trabajando ineficientemente, no te da resultado, 6 meses son $3.000. Te podríamos cobrar $3.000, pero tampoco te vamos a cobrar $3.000 en este programa de implementación. Así que no vas a invertir 4.200, tampoco vas a invertir $3.000. ¿Qué quiero que hagamos ahora? Los que están interesados, quiero que vayan a esta sesión, que se reúnan. Hace unas semanas hay una persona que tuve que sacar del programa. Por eso para nosotros es muy importante hacer match. Tenemos 5 lugares para la próxima semana, 5 cupos para ingresar la próxima semana. Entonces yo les quiero decir que hay una elección mutua. Los que van a avanzar en el programa vamos a estar conviviendo 6 meses. Necesitamos que los que avancen en el programa estén alineados con lo que vamos a proponer, con lo que vamos a hacer. Por eso es muy importante esa entrevista. En esa entrevista ustedes se van a llevar claridad estratégica, van a decidir si quieren seguir avanzando o no. Y nosotros también lo vamos a poder conocer y ver si el programa aplica para ustedes. Créanme que tener o trabajar con personas que vemos que no es el momento, que nos damos cuenta de que no aplican a nuestro programa, nosotros le decimos y le decimos, bueno, no es para vos o no está en el momento y terminamos. Entonces, si hacemos match, seguimos avanzando, te presentamos el programa y vemos la forma de pagar, hay opciones y seguimos avanzando. Solo 5 cupos, así que preparamos un proceso para seleccionar a quienes realmente podemos ayudar, garantizar que este proceso de acompañamiento e implementación sea un éxito. ¿Cómo será el proceso? De vuelta, vas a agendar, llamada de claridad estratégica, revisamos tu punto de partida, te damos un plan de acción para iniciar. Si hacemos match, mi equipo te dará todos los detalles y opciones
para trabajar juntos. Aparte tenemos bonos para los que agenden hoy. Vamos a pasar acá por chat un enlace. Los que agenden hoy van a tener la posibilidad de tener un taller práctico para crear carruseles. Eso que les cuesta un poquito aparecer en cámara, bueno, tenemos la forma de con inteligencia artificial ayudarte a crear carruseles infinitos. Bonus 2. Para los que dicen, Seba, me cuesta hablar en público, tengo un desafío con el tema de oratoria. Bueno, tenemos un programa, tenemos un mentor que les enseña storytelling para médicos y desarrollar habilidades de oratoria para esos que todavía están como en un momento y dicen, yo necesito que me ayuden para hablar en público y comunicarme en redes. Bonus 3, taller de productividad con inteligencia artificial práctica para médicos. Tenemos un mentor exclusivo, invitado, que desarrolló una aplicación de psiquiatría para médicos, donde les va a dar toda una clase, un taller de inteligencia artificial aplicada en la práctica para médicos. Entonces, los que quieren tener ese bono y tener la posibilidad de ingresar y estar dentro de los 5 lugares, agenden la llamada y pasen por el proceso, que realmente va a ser una experiencia súper interesante, de claridad, y bueno, ahí seguimos viendo si avanzamos o no. Muy bien, escanea tu código, responde las preguntas y selecciona un horario. Puede ser que no tengas un horario disponible. También hay un chat, ahí van a ver en una partecita donde hay un chat donde de repente no hay un horario disponible, mandan un enlace y le piden ahí a mi equipo que les agende un espacio que puedan, ¿sí? Importante, si agendan, hay un seguimiento, hay un aviso que le vamos a hacer para confirmar, una vez que agenden, van a recibir un mensaje para confirmar ese día de hora y día. Muy importante porque, bueno, la verdad que contamos con un cupo reducido de asesores y, bueno, importante que puedan confirmar eso. Muy bien. Preguntas, ¿sí? Preguntas. Bueno, acá está el número, si por ahí no encontraron el lugar. Déjenme que vamos a responder algunas preguntas, si hay por acá, mientras dejamos aquí esto. Bien, ¿se me ve ahí? Sí, Sebas. Sebas, Ok. preguntaban mucho sobre el precio. Ok, precio. ¿Por qué les decía que era muy importante que puedan asistir a la llamada? En la llamada, el asesor va a identificar, tenemos 2 o 3 planes de acuerdo al momento en el que estás. Entonces, de acuerdo al plan y al momento en el que estás, te vamos a pasar el precio y la forma de financiación, porque unos probablemente no tengan la posibilidad. Entonces, muy importante que vayan a la llamada. Hay casos particulares, entendemos situaciones particulares. Entonces, yo quiero que vayan a la llamada y antes de identificar cuál de los planes aplica para vos, que podamos hacer un diagnóstico, ¿sí? Que podamos hacer un diagnóstico y ver en qué momento estás. Por eso el precio te lo vamos a dar en la llamada y las diferentes opciones. ¿Por qué? Porque también podemos elegirte y analizar si sos la persona adecuada o si estás en el momento adecuado. Entonces, agenden, es una sesión de asesoría. Si vemos que no aplicás, no te vamos a vender nada. Si vemos que aplicaste, vamos a presentar el plan y seguimos avanzando, ¿sí? Yo me lo tomo muy en serio. Les comentaba que recientemente tuve que sacar a una persona del programa porque no iba alineado a lo que nosotros queremos, no hacía las tareas, no cumplía. Entonces, bueno, es muy flexible, pero también queremos que entren en el programa personas que están comprometidas, que vemos que pueden cumplir, porque queremos que seas el próximo caso de éxito, como todos los casos de éxito que presenté, más de 7 casos de éxito de personas que pasaron por el programa. Si hay un tema puntual de un caso específico, especialidad o algo, bueno, con la asesora, ahí le presento, le digo, mira, tengo este caso, soy esto, ¿qué ves? ¿Cómo puedo aplicar? Dame alguna referencia de protocolo que hayan aplicado y con mucho gusto ahí le presentan para que avancen y cuando avancen estén tranquilos de que van a tener los resultados que nosotros vamos a ofrecer. Bien, más preguntas. Guadalupe dice, yo quiero, me interesa, súper bien. Preguntas sobre lo que dimos recién, alguna duda sobre el programa o sobre lo que acabamos de dar. Si quedó claro, me parece muy importante esta claridad de los 3 momentos, de los 3 modelos de monetización. El programa se centra en eso. De hecho,
en el mes 3, entre el mes 2 y el mes 3, nosotros trabajamos para que todos los participantes tengan sus protocolos disponibles. Si no lo haces vos, mi coach se sienta con vos y hace que lo termines, que lo tengas listo, ¿sí? Protocolos, cuando tenés claridad sobre tus protocolos, que pueden ser grupales o pueden ser digitales, después creas tu plataforma en Hotmart, eso te da mucha claridad para seguir trabajando tu comunicación y tu línea narrativa en redes, ¿sí? Entonces, esto tampoco tiene que ver con un negocio digital. Nos metemos en tu negocio, analizamos preguntas como en la encuesta, ¿cuál es tu ticket promedio, tu valor de consulta promedio? Porque estamos trabajando para elevar el promedio de tu consulta, de tu ticket de consulta. Te preguntamos, por ejemplo, cuántos pacientes atendés por mes, porque queremos duplicar la cantidad de pacientes. Y si tenés muchos pacientes, bajar la cantidad de pacientes y que aumente el ingreso promedio. Entonces son todas preguntas que apuntan a entender tu negocio y tu punto de partida. Muy importante que puedan rellenar esas preguntas ahí del formulario y vayan a la sesión realmente a aprovecharla. Bien. David, creo que ahí ya te pasaron el link. Bueno, Marisa, me interesa. Bueno, preguntas. Si quieren alguno prender el micrófono, podemos abrir una conversación también. Ok, estoy viendo acá por el chat. Sebas, algo importante. De pronto, hay doctores que acaban de entrar, ¿no? Hace poco que no alcanzan a ver toda la presentación. Vamos a hacer una cosa, una excepción a la regla. Los que quieran ver la grabación, vamos a habilitar el número para que puedan escribir al equipo y puedan solicitar la grabación, ¿listo? Solamente va a ser para las personas que estén aquí, pues, en el Zoom. Listo. Vamos, cuando termine la grabación, cuando termine esto, lo vamos a grabar y vamos a mandar por grupo para que ustedes puedan solicitar la grabación, ¿sí? Entonces van a recibir y van a poder tener la posibilidad de hacerlo. Aprovechen, esa grabación va a estar disponible por un tiempo determinado, hasta el viernes, entonces véanla y agenden, ¿sí? Agenden la posibilidad de tener la consulta y para ir a la sesión ya con claridad de todo lo que vimos, ¿bien?